Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, pues esta mañana prácticamente de nuevo quiero leer los últimos 2 versículos del capítulo 1 del libro de Efesios. Estamos viendo la epístola a los Efesios, la iglesia deseable por el Señor. Y realmente nos interesa realmente el versículo 23. Pero vamos a leer 22 y 23, hermanos. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escuchen, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí la palabra plenitud, hermanos, en el griego es la palabra griega pleroma. Y fíjese, bueno, cuando hablamos de la plenitud, usamos un ejemplo, si usted quiere, que todo el mundo lo ha experimentado alguna vez, ¿ve? Si usted compra, vamos a decir, un agua mineral Topo Chico, porque esa, por ejemplo, haga de cuenta, nomás con tantito movimiento, y haga de cuenta, si usted la destapa, luego sale luego todo el fluir, ¿me entiende? O sea, por el gas que tiene el agua mineral, ¿verdad? Lo mismo puede ser una Coca o una Pepsi, ¿verdad? O sea, como son bebidas gaseosas. Entonces, si usted las tiene bien heladas y nomás lo mueve tantito y abre la tapadera, hermanos, pues sale inmediatamente toda la plenitud de ese refresco o de esa agua mineral. Entonces, aquí la iglesia, la cual es su cuerpo, y este cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese, déjeme le llevo aquí a capítulo 4. Y en capítulo 4, pues hay realmente, pues un punto que sí debemos de considerarlo para tener un poquito más de luz acerca de esta plenitud. Dice, capítulo 4, versículo 13. Dice, déjenme le leo este versículo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Digo, si queremos hablar de plenitud, pues yo digo que cuando menos debemos de hablar de estas tres cosas. O cuando menos debemos de hablar de este versículo, capítulo 1, verso 23. Y también debemos relacionarlo con capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, aquí esta unidad de la fe, en realidad, nos está mostrando una fe objetiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, verdad? Cuando hablamos de la palabra fe objetiva, estamos diciendo, hermanos, que, es decir, que todos debemos de llegar a creer lo mismo. Y aquí esta fe, pues realmente está basada en la persona del Señor Jesucristo. Así que llegar a creer lo mismo, pues es algo interesante, ¿ve? Pero, pues digo yo, mire, si llegamos a creer lo mismo, tenemos que hablar de Cristo en el concilio de la Trinidad Divina, antes de todas las cosas. Tenemos que hablar de Cristo, ¿ve? En la creación angelical. Tenemos que hablar de Cristo en la creación de los cielos y la tierra. Tenemos que hablar de Cristo en toda la economía antiguotestamentaria. Y cuando hablamos de la economía antiguotestamentaria, queremos decir que 39 libros del Antiguo Testamento, todos están hablando de la persona de Cristo, en sombras, en tipos, en figuras, en promesas y en profecías. 39 libros nos están hablando de la persona de Cristo, en sombras, tipos, figuras, promesas y profecías. Así es que el Nuevo Testamento viene y el Nuevo Testamento, el primer versículo del Nuevo Testamento y el último del Nuevo Testamento nos hablan de la persona de Cristo. Y todos los libros, 27 libros del Nuevo Testamento, nos están hablando de su encarnación, de su vivir humano, de su crucifixión, de su resurrección y de su ascensión. 5 aspectos principales en la vida del Señor Jesús. Si nosotros vemos los 27 libros del Nuevo Testamento, esos 27 libros nos van a mostrar, ¿verdad? O sea, su encarnación, primeramente. Número 2, su vivir humano. Número 3, su crucifixión toda inclusiva. Número 4, su resurrección. Y número 5, su ascensión. Así que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe objetiva, es decir, que creamos lo mismo, ¿verdad? Objetivamente, que este Cristo lo podamos ver de esa manera, ¿ve? Desde antes de la creación de los cielos y la tierra, hasta pasando por el Antiguo Testamento hasta consumar en Apocalipsis 22. Entonces, que todos creamos lo mismo objetivamente, la misma fe objetiva. Y luego fíjese lo que dice,
Dice, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es lo mismo que le estoy diciendo. Ya aquí, pleno conocimiento ya implica, ¿me explico? O sea, esa es la palabra griega epignosis. Entonces ya implica un vivir experimental de Cristo. O un vivir experimentando a Cristo de una manera subjetiva, si lo queremos decir de otra manera. ¿Sí? Todos debemos de llegar a la unidad de la fe. Esta unidad de la fe es lo que creemos objetivamente de la persona de Cristo. Pero por otro lado, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, o sea, se refiere a la manera en cómo nosotros lo experimentamos, en que nosotros lo hacemos, en que nosotros lo constituimos en nuestro ser, en la manera en cómo nosotros, ¿verdad? O sea, creemos en Él subjetivamente, lo experimentamos en muchos aspectos de nuestra vida diaria, en todos los aspectos de nuestro vivir humano. Entonces, todas estas cosas, hermanos, pues están aquí. Entonces, y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, este es el aspecto de la fe objetiva y la fe subjetiva. Y luego dice, a un hombre de plena madurez. ¡Wow! Pregunto, ¿es usted un hombre de plena madurez? Pregunto, hermanas, ¿es usted una mujer de plena madurez? Y luego vuelve a decir aquí el apóstol Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos relacionando Efesios 4:13 con Efesios 1:23. Y lo estamos relacionando principalmente por la palabra plenitud. O sea, estamos hablando, pusimos un aspecto práctico de cómo la plenitud es como una bebida gaseosa que está bien helada y si la mueve usted tantito y la destapa, va a salir todo el gas, ¿verdad? O sea, sale la plenitud. Así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de lo que creemos objetivamente de la persona de Cristo y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, ya la manera en cómo lo experimentamos, en cómo lo hacemos parte nuestra, en cómo lo incorporamos a nuestro ser, en cómo lo ganamos, en cómo lo constituimos en nuestro ser. ¿Sí? Y luego entonces debemos de llegar a un hombre de plena madurez. ¿Es usted un hombre de plena madurez? Nomás considérelo. O sea, ¿conoce lo mismo tanto objetivamente como subjetivamente de la persona de Cristo? ¿Sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, 3 cosas. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. A un hombre de plena madurez. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este Cristo lo llena todo en todo. Entonces, si nosotros queremos tener esa plenitud aquí, o sea, Efesios 4:13, nos está diciendo que debemos llegar todos a la unidad de la fe, que debemos llegar a un hombre de plena madurez y que debemos de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tres cosas a las que tenemos que arribar: a la unidad de la fe,
a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego, tanto objetivamente como subjetivamente. Eso es, hermanos, la plenitud, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén.